José Asunción Flores, el creador de la guarania. Este artista inigualable condensó el sonido de la tierra colorada y las luchas de su pueblo. Fue condenado a 30 años de exilio. Su vida y obra desafían el olvido. Argentina es, para muchos paraguayos, una extensión desgarrada de la tierra natal. Hambre, dictaduras, guerra e insurrecciones forjaron una historia nacional atravesada por el drama de la emigración. Sus ecos se intuyen en la producción de prolíficos artistas que resisten al olvido. Mediante la creación de la guarania, Flores conquistó la admiración de intérpretes como Astor Piazzolla, Mercedes Sosa y Aníbal Troilo, e inspiró a compatriotas de la talla de Félix Pérez Cardoso y Demetrio Ortiz. El propio Borges afirmó que sus melodías portaban una rara belleza comparable con las composiciones impresionistas de Debussy. La vida y obra del músico pintan las luchas del pueblo paraguayo, su dulzura, su talento, sus dolores. Desde la ribera del río Paraguay crece la Chacarita, uno de los barrios más antiguos y pobres de Asunción. Allí nacía José Agustín Flores una tarde de 1904. Su madre, Magdalena, vendía frutas y era empleada doméstica. Al igual que muchos niños paraguayos, José debió lustrar botas y repartir diarios para ayudar a la familia. Por cabezudo, según él mismo relataba, a los 10 años se escapó de su hogar y trabajó como lavaplatos en un barco de carga. Un conflicto con el capitán lo obligó a bajar en Puerto Guaraní, donde ingresó como operario a una fábrica inglesa de tanino. Las largas jornadas con obreros de comunidades guaraníes constituyeron una experiencia que lo marcó profundamente. Doña Magdalena pudo encontrarlo un año después. Luego de un largo abrazo y muchos regaños, regresaron a casa. Cuando el adolescente cumplió 13 años, su madre lo llevó a la comisaría zonal en la cual funcionaba una orquesta. Flores nunca fue policía, de hecho, esta lo sometería a más de una represalia a lo largo de su vida. Sin embargo, fue así como conoció el trombón, el violín, la guitarra y el piano, descubriendo un genio musical oculto. A la par que estudiaba teoría y solfeo, aprendió a leer y escribir de la mano de un tutor que lo acercó a las ideas de Rafael Barret y Piotr Kropotkin. Corría el agitado 1917. Con 18 años compuso su primera obra, una polca instrumental. Para ese entonces notó que había una gran diferencia entre la interpretación de las melodías nativas y su escritura. Obsesionado con solucionar este problema, consultó con diversos artistas e incursionó en pruebas de armonía. Concluyó que era necesaria una revolución musical que reflejara los paisajes del Paraguay profundo. Mediante la invención de obras en un compás de 6x8 de subdivisión binaria creyó encontrarla, era el amanecer subrepticio de la guarania. Jejuí, estrenada en 1925, y Arribeño Rezai de 1926, marcaron el inicio de un género que tuvo rápida apropiación por parte del público y los músicos profesionales. En 1928 creó India, su más importante obra a la cual dio letra el poeta Manuel Ortiz Guerrero. Las fuentes de inspiración de Flores, que cambió su nombre a José Asunción, fueron la cultura indígena y popular así como la realidad de los obreros, los trabajadores del mercado, los canillitas y los mensú. Contra la prohibición del guaraní impuesta en el sistema educativo desde la posguerra de la Triple Alianza, la mayoría de sus títulos fueron en esa lengua. En 1932, el músico se alistó como combatiente de la Guerra del Chaco. Al año siguiente viajó a Buenos Aires, donde se unió a la agrupación folclórica guaraní, AFG, y formó una banda que ganó renombre en los principales clubes porteños. En suelo argentino, Flores trabó lazos con muchos paraguayos, compañeros suyos en historia y destino. Entre ellos se encontraba Agustín Barbosa, actualmente ícono musical del Paraguay, quien combinaba el trabajo de instrumentista con la estiva en el puerto. Fue él quien mejor resumió el trabajo de su colega y amigo: la guarania es uno de los cimientos de nuestra cultura y uno de los medios para abordar y comprender nuestras vicisitudes. José Asunción Flores se desarrolló como un famoso intérprete, director y compositor, manteniendo siempre su sencillez. Algunas anécdotas lo pintan de cuerpo entero.
Cuando su banda consiguió un contrato con la discográfica Odeón para grabar en un importante estudio, no tuvo mejor idea que llevar a su perro. Frente a la ira del técnico, el artista alegó entre risas: en Paraguay ninguna serenata está libre de la presencia molesta de algún animal. Elvio Romero lo describía como un admirador de boxeo, un gran relator de anécdotas y un perfeccionista que reescribía sus partituras con la delectación del inconforme Fecundo. Piazzolla nunca olvidaría cuando Flores lo presentó ante Neruda como el músico del futuro, una noche que tocaba junto a Troilo. El paraguayo le aclaró a Pichuco, quien era su amigo: no te enojes, gordo. No habrá bandoneón que pueda reemplazarte. En 1935 Flores se afilió al Partido Comunista Paraguayo, PCP, con el que mantendría una relación conflictiva y con distintos grados de compromiso a lo largo de su vida. El músico fue crítico de las prácticas burocráticas y se negó a componer obras en honor a Stalin. Por otro lado, como miembro del Consejo Mundial de la Paz viajó en reiteradas ocasiones a Moscú, donde realizó grabaciones y presentaciones. Aunque muchos de sus allegados lo describían como un socialista romántico que privilegiaba una adhesión sentimental, formó parte de importantes momentos dentro de la organización. En 1944, mientras el músico se encontraba en Argentina, la persecución cruzó la frontera. Debido al prestigio que había alcanzado, la dictadura de Higinio Moringo declaró a India como canción nacional. Al mismo tiempo, a través de la embajada, hizo que su autor fuera detenido en el penal de Caseros por unos días y logró que el Estado argentino clausurara la agrupación folclórica guaraní. 5 años más tarde, el gobierno ilegítimo de Félix Paiva le ofreció a Flores una orden nacional al mérito. Este la rechazó debido al reciente asesinato del joven estudiante comunista Mariano Roque Alonso en manos de la policía. Por tal motivo fue acusado de traidor a la patria. El sueño que mantuvo durante sus últimos años fue instalarse en un ranchito de Cerro Corá, lo cual nunca ocurrió. Durante la dictadura de Stroessner no solo se le prohibió la entrada al país, sino que a través de una campaña oficial se pretendió negar su autoría de la guarania. El artista falleció a raíz de un infarto chagásico en Buenos Aires, el 16 de mayo de 1972, 3 meses antes de su cumpleaños número 68. Fue enterrado en el cementerio de la Chacarita, Argentina. Recién en 1991, 2 años después de la caída de Stroessner, el gobierno permitió la repatriación de los restos de José Asunción Flores. El pueblo paraguayo salía de una dictadura de 35, la más larga de Sudamérica. Gracias por tomarte el tiempo de ver nuestro video. Nos encanta tenerlos aquí y apreciamos cada momento que pasan con nosotros. Si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte al canal. Mantente actualizado con nuestro contenido y sé parte de nuestra creciente comunidad. Además, no olvides activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos algo nuevo. No te querrás perder lo que viene. Agradecemos enormemente tu apoyo. Nos vemos en el próximo video.